Agradezco enormemente esta invitación de poder volver a estar junto a ustedes en esta amada iglesia, pero en un rol distinto, ya como maestro de la palabra del Señor, para compartir este hermoso seminario de capacitación. Así que saludo a todos, mi hermano Luis Lascano, a todos los que no he saludado. Y bueno, he venido con mi hijita Valentina de 13 meses, 1 año y 1 mes, y mi esposa Andrea para compartir esta jornada de bendición. Así que contento, la verdad, de poder estar una vez más junto a ustedes. ¿Qué es la predicación? Sería el primer, no sé si alguien me ayude con el PowerPoint, sí, para ir... Sí. ¿Qué es la predicación? Vamos a considerar algunas ideas de lo que no es la predicación, de lo que es la predicación, como muy bien me lo solicitó el pastor Celso, y vamos a irlo matizando con algunas gráficas para que quede más claro los contenidos que vamos a compartir. Vamos a dividir este estudio en 2 partes. En primera instancia va a ser la exposición del tema que me corresponde hoy, y la segunda parte, que va a ser la segunda mitad, se va a desarrollar un taller. Entonces, a la medida que vayan llegando más hermanos, ahí vamos a tener claridad de cuántos grupos vamos a realizar. Es importante que puedan, como bien decía el pastor Celso, ir tomando apunte y nota de algunas de las cosas que vamos a ir compartiendo. Bien, ¿qué es la predicación? Yo quiero hacer una oración, ahí cierre sus ojos un instante para presentarnos delante de Dios y poder comenzar esta hermosa jornada de capacitación. Señor, es un alto honor estar delante de tu presencia y también delante de hombres, mujeres que son expositores de tu palabra. Qué tremendo honor y qué gran privilegio poder compartir esta enseñanza que nos nutre a cada uno de nosotros. Oramos para que en esta jornada, Señor, que usted nos ha convocado, podamos sacar el máximo provecho y así disfrutar de este tiempo de aprendizaje que es para todos nosotros. Señor, queremos recibir esta enseñanza con solicitud, también queremos interactuar y poder sentirnos libres en esta jornada de bendición, en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Qué es la predicación? Ahí tenemos entonces el power para ir acompañando. Alguien dijo lo siguiente: un predicador no nace, sino que un predicador se hace. En lo personal, yo llevo hartos años predicando. Evidentemente uno sigue aprendiendo cada día más de este hermoso ministerio de la palabra, pero desde los 15 años de edad tuve mis primeras incursiones en lo que es la predicación cristiana. Era muy jovencito y me comenzaron a dar algunas oportunidades para predicar con los jóvenes. Luego, a los 16 años ya predicaba a veces en algunos servicios dominicales y en algunos lugares donde me invitaban. O sea, llevo más de 22 años predicando la palabra de Dios. Ahí usted puede sacar la cuenta cuántos años tengo. Comencé a los 15, llevo más de 22 años predicando. Pero puedo decir con total seguridad que la predicación es un proceso de aprendizaje, que uno nunca va a llegar al techo y a dejar de aprender. Cada día aprendemos recursos, métodos, formas a la hora de poder aplicar la predicación. Recuerdo que cuando yo estaba predicando mis primeros sermones, yo lo que hacía era grabarlo en una de estas grabadoras antiguas, no para mostrárselo a nadie más, que nadie escuche mi mensaje, estaba recién predicando, entonces evidentemente habían errores, repeticiones innecesarias, pero lo que yo hacía era, al llegar a mi casa, yo escuchaba el mensaje que había predicado y ahí obviamente yo veía los errores, las repeticiones, las muletillas también que a veces
se hacen una realidad en la medida que uno está recién incursionando en la predicación. Mi papá me dio unos consejos muy buenos que yo los valoro porque él lleva más de 45 años en la vida pastoral y ministerial. Y cuando yo estaba comenzando a predicar, mis primeros mensajes extrañamente eran 3 veces más largos de lo que son ahora. Yo predicaba cerca de 1 hora y media, pero lo que hacía era vuelta y vuelta en lo mismo. Entonces no me centraba en una sola cosa y no me enfocaba bien porque no tenía todavía la técnica y el aprendizaje. Entonces él me comenzó a aconsejar y a guiar para que yo pueda enfocarme bien a la hora de predicar el mensaje de la palabra del Señor. También otro consejo era que cuando yo tenga mi sermón y a la hora de prepararlo frente a un espejo yo pudiera hacer como que estuviera predicando en la iglesia, de tal forma que pueda no verme muy enojado ni muy serio, sino ir modulando de una forma correcta. Consejos que me han servido. Ahora, siempre, personalmente, he tratado de ser autocrítico y eso me ha ayudado. Además, cuento con mi amada esposa, que me tiene confianza y me conoce mejor que nadie. Y ella siempre me dice, no, esto no debías haberlo dicho, dijiste mal esta palabra, porque también a veces me pasa que pronuncio mal una palabra o digo algo no de la forma correcta y mi esposa no me deja pasar la oportunidad y me lo dice. Por eso no tengo duda que hoy día también me va a señalar algunas cosas. Pero eso yo sinceramente lo valoro mucho. Y a modo de introducción quiero decir justamente esto, porque cuando uno predica, uno siempre tiene que contar con personas de confianza, con personas que no solamente a uno como predicador le palmoteen la espalda y le pasen la mano y le digan, wow, pero qué mensaje se mandó, me bendijo mi vida, sino personas de confianza que sean capaces de, con amor, obviamente, decirnos una crítica constructiva. Obviamente, si yo soy maduro como predicador y como creyente, no me voy a sentir, ni me voy a avergonzar, ni me voy a sentir menoscabado, sino que lo voy a recibir con altura de mira y voy a tomar en consideración ese consejo, esa crítica constructiva para poder seguir aprendiendo en este gran proceso de ser un predicador. Quien piense que por los años, quien piense que por ya los muchos sermones que lleva en el cuerpo está excepto o exento de ser evaluado, está equivocado y llegó a su techo. Porque todos los predicadores, aún los grandes predicadores que nosotros conocemos como Luis Palau, Motesi y tantos hombres de Dios que hoy día todavía con sus años siguen bendiciendo muchas vidas con sus libros que han escrito, con sus mensajes, todo predicador tiene que ser evaluado constantemente y tiene que estar en un permanente proceso y camino de aprendizaje. Ese es el camino de todo exegeta bíblico. Bueno, eso a modo de introducción y ahora vamos a partir inmediatamente a la enseñanza de qué es la predicación. Y quiero destacar algunas ideas equivocadas respecto a la homilética. Algunas ideas equivocadas respecto a la homilética. No sé si podemos avanzar. Ahí sí, pastor. Son ideas falsas que yo sé que usted en más de alguna ocasión la ha escuchado. Y mientras vamos compartiendo esta enseñanza, usted también puede intervenir o también usted puede anotar alguna de estas ideas que quizás no la vamos a compartir ahora, pero usted anótela para que también ya en el desarrollo del taller usted pueda tener otro elemento para reflexionar y debatir. Algunas de estas falsas ideas son: la homilética humaniza el mensaje. ¿Cuántos han escuchado eso? La homilética humaniza el mensaje. Es como que le quita el lugar al Espíritu Santo, a que la presencia del Espíritu Santo se mueva libremente en la vida del predicador. Entonces, la primera idea falsa que hoy día tenemos que poner atención es esa.
La homilética humaniza el mensaje, quitándole la presencia y la libertad al Espíritu Santo. Otra idea falsa es que la homilética hace que el sermón quede cuadrado. No sé si usted lo había escuchado eso, que el sermón quede muy como estructurado, demasiado cuadrado, sin vida. Eso también es parte de los argumentos de aquellos que más bien le hacen el quite al estudio bíblico, a la preparación, de hacer una exégesis, de profundizar en el texto bíblico a la hora de compartir la palabra del Señor, y no hay un equilibrio correcto. Entonces, en primer lugar, la homilética humaniza el mensaje, y la homilética también permite que el sermón quede como cuadrado, como sin vida. Pero la tercera idea falsa es que la homilética es innecesaria. Y ese es otro argumento. Es innecesaria. Y aquí quienes plantean esta idea errada se basan en algunos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, en el Salmo 81, versículo 10, donde dice el salmista: abre tu boca y yo la llenaré. Entonces, como el Señor nos invita a través del salmista a abrir nuestra boca, y el Señor simplemente nos va a dar las palabras adecuadas, no es necesario estudiar. Entonces, esa es una idea falsa. Hay otros versículos también, como las palabras de Jesús, que están en Juan 16:13, cuando Él dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, son ideas falsas que están presentes dentro del análisis que hacen los creyentes y también los predicadores. La homilética es innecesaria, hace que el sermón quede completamente cuadrado, estructurado, y además, como tenemos ahí en la pantalla, la homilética humaniza el mensaje. Siguiente, por favor. La definición de la homilética, de la exégesis y de la hermenéutica, yo sé que la gran mayoría de los predicadores que están en este lugar y los líderes de la iglesia obviamente lo manejan. La homilética es la disciplina, la exégesis, hablamos del nombre del proceso, la parte práctica, y la hermenéutica es lo teórico, la definición teórica. La homilética es la disciplina que estudia la teoría y la práctica de la predicación cristiana. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como la homilética, que abarca todos los aspectos relacionados de la predicación, que parte desde la preparación del sermón hasta la presentación del sermón. Y todo ese proceso exegético que está dentro de lo que es la homilética. Por otra parte, la exégesis es el nombre que se le da al proceso mediante el cual una persona, un creyente, estudia, interpreta y explica un documento. Ahí tenemos un documento o un texto, porque la exégesis también se maneja no solo en el aspecto teológico, bíblico, sino también se da esta disciplina en otras profesiones como las leyes, la abogacía, en fin. Pero nosotros entendemos la exégesis cuando se habla de estudiar en profundidad las Sagradas Escrituras. Entonces, la exégesis es el nombre del proceso en el cual uno se imbuye en el texto. La palabra exégesis no está allí en la pantalla, pero sería bueno que ustedes lo anoten, porque es diferente a la eisegesis, que algo de eso vamos a considerar. La exégesis significa sacar de, es una palabra compuesta, sacar de es una palabra griega compuesta, ese es el significado de la palabra exégesis, sacar de. Y la hermenéutica, que está ahí al final, allá abajito, es la teoría de la interpretación de textos
y de documentos. Eso sería la hermenéutica. Evidentemente, la hermenéutica bíblica es la teoría de la interpretación de las Sagradas Escrituras. Por lo cual estudia todo el proceso interpretativo desde la determinación del texto original, cosa que nosotros los predicadores sabemos que no es fácil. Necesitamos recursos externos también para ver justamente el sentido original del texto en todo lo que es la exégesis hasta la exposición del mensaje, ya sea en una enseñanza como la que estamos compartiendo hoy o una predicación en un servicio general. La homilética, en resumen, es la disciplina, la exégesis es el proceso extenso y práctico, y la hermenéutica sería la teoría en el sentido de la preparación del sermón. Ahora, el sermón, ¿qué es el sermón o qué es la predicación? El título de esta primera capacitación es ¿qué es la predicación? El sermón justamente es un discurso que expone y proclama el mensaje del Evangelio. Pero además de que el sermón es un discurso que proclama el mensaje del Evangelio en un contexto de adoración cristiana, entendemos que el sermón es un evento, es un evento muy distinto a los eventos que nosotros a veces participamos, sean buenos o sean malos. Pero el sermón es un evento que puede cambiar la vida del hombre y de la mujer. Todos los que estamos acá hemos sido alcanzados con el poder del Espíritu Santo al escuchar un sermón predicado. Quizás también alguno llegó al Señor a través de una experiencia distinta, oyendo o leyendo un libro, a través de la lectura directa de la revelación bíblica de la palabra de Dios. Pero la mayoría de las personas llega a conocer el Evangelio y aceptar a Jesús como su Salvador luego de oír un sermón, porque el sermón proclama el mensaje del Evangelio. Y los tipos de sermones, pastora, son varios. Aquí solo tengo 3, pero hay varios más. Está el sermón textual, hay muchos otros sermones que se pueden considerar en igual forma. Pero los tipos de sermones que vamos a considerar así muy someramente es, en primer lugar, la predicación o el sermón expositivo. El sermón expositivo es un sermón que expone el contenido de una porción bíblica presentando la palabra que se está leyendo, aplicándola al mundo de hoy. El sermón expositivo obviamente incursiona y hay una inmersión en todas las profundidades del texto con tal de sacar a la luz aquello que está ahí revelado, pero que está profundo. La porción trabajada en un sermón expositivo puede ser tan corta como un versículo bíblico, un corto pasaje, o un libro entero de la Biblia. Un libro entero de la Biblia, sobre todo los libros que no son de tantos capítulos. La predicación narrativa, ahí la tenemos también, abarca 3 disciplinas. Tenemos el sermón narrativo, la interpretación de textos narrativos. En las Sagradas Escrituras hay harta evidencia de eso, y la presentación de ideas teológicas en forma narrativa. Hay predicadores que yo he escuchado que tienen una habilidad asombrosa para predicar sermones narrativos. Si usted no tiene quizás esa habilidad o esa gracia para hacer discursos narrativos y sermones narrativos, es mejor ir aprendiendo la técnica, porque uno conoce tremendos predicadores que hacen mensajes narrativos y que son... es como que uno lo trasladan a ese escenario en el cual se desarrollaron los sellos de un mensaje narrativo, que uno pueda de alguna forma
hacer participar al oyente y trasladarlo a ese escenario como si fuera parte del mundo de hoy. La predicación temática también es un sermón que se da mucho, sobre todo cuando se trata de presentar un estudio doctrinal. El sermón temático analiza un tema, como es el nombre, y explica las implicancias que tiene este para la sociedad actual. El tema por considerar puede ser tanto una doctrina cristiana, se puede abarcar, por ejemplo, el tema de la salvación, el pecado, las fases del pecado, los juicios de Dios. O sea, se toma un tema y se comparte este sermón desde una perspectiva teológica, tomando todo lo que dice el texto sagrado y que va siendo muchas veces revelador a lo largo de los siglos que se reveló la palabra del Señor. Pero también se puede compartir dentro de lo que es el sermón temático un tema que esté en boga. En boga se puede hablar del desempleo desde la perspectiva cristiana, se puede hablar de la pobreza también, la migración, que es un tema importante hoy. Se puede considerar el aborto, la pena de muerte, la homosexualidad y todos esos temas país que la iglesia no puede sustraerse. Entonces, para presentarlo de una forma bíblica, teológica, se tiene que hacer siempre en ese tipo de sermón. No en el sermón narrativo ni en el sermón expositivo, sino en el sermón temático. En el sermón temático. Bien, la siguiente, pastor. Importancia de la predicación. Importancia de la predicación. Saludo a quienes se han ido incorporando en esta jornada de capacitación. La predicación, queridos hermanos, hermanas, predicadores y predicadoras, no debe tomarse a la ligera. La predicación tenemos que considerarla como un privilegio, como una honra, por lo cual al predicar tenemos que prepararnos de la mejor forma. Si tengo que predicar, yo no puedo prepararme un día antes, no puedo ser irreverente a Dios y también a la audiencia de no tomar en serio el privilegio de lo que es la predicación cristiana. Es un mensaje tan valioso el que contiene las Sagradas Escrituras que cuando uno lo va a exponer, uno tiene que hacerlo con convicción, uno tiene que hacerlo con gracia de Dios y con la dependencia, obviamente, del Espíritu Santo, no solo del estudio homilético, sino del Espíritu Santo. En ese sentido, hay que entender que cuando hablamos de la homilética, de esta disciplina, la homilética no intenta hacer lucir al predicador o a la predicadora que se predique un sermón bien, con una buena retórica, bien estructurado, un sermón muy ordenado, un sermón muy bien, perfecto. No, la homilética no intenta hacer lucir a las personas, sino que la idea de la homilética es que el predicador entregue correctamente el contenido de la palabra de Dios y no sacar textos de contexto y darle una interpretación antojadiza o que de alguna manera refuerza mis argumentos de lo que yo quiero compartir con la congregación. Por eso, en ese sentido, queridos predicadores y predicadoras, es muy importante que el predicador sea diligente, que el predicador sea esforzado en el estudio de la palabra del Señor, como también en la oración. Mañana vamos a ver lo que es la búsqueda y la preparación del sermón, y ahí vamos a ver las etapas tan importantes por las cuales tiene que pasar todo predicador y predicadora. Una mala preparación y una incorrecta exégesis o una nula exégesis lamentablemente
no solo va a tener consecuencias negativas para el predicador o la predicadora, sino para quienes lo escuchen. Entonces, las consecuencias pueden ser nefastas. Imagínense que el predicador, porque tenemos ese privilegio de ser predicadores, de que tomemos un texto, lo saquemos de contexto y la persona que nos escucha va a pensar, porque estamos predicando la palabra de Dios, que es palabra de Dios. Entonces, ahí es donde tenemos que poner mucha atención en lo que es la seriedad de lo que es el estudio de la palabra del Señor. Pastor, el siguiente, ¿qué es la predicación? Algo ya hemos dicho de que la predicación proclama el mensaje cristiano o el mensaje del evangelio, que el sermón es un evento, y podemos señalar aquí, entre otras cosas, que el sermón es justamente un evento que guía a otros para que comprendan la palabra suficiente de Dios. Por lo tanto, si nosotros queremos guiar a otros, como está ahí en la imagen, es importante que usted y yo como predicadores sepamos el camino, porque estamos guiando a otros en el poder del Espíritu Santo a través de la predicación. Entonces nosotros tenemos que saber el camino. Eso no quiere decir que uno, cuando esté compartiendo una enseñanza y donde, como acá, usted puede hacer preguntas o usted puede hacer un aporte, y si usted hace una pregunta y el que enseña no se sabe todas las respuestas, bueno, eso no quiere decir, porque evidentemente uno no puede saberse todas las respuestas. Uno está en un proceso de aprendizaje, pero es importante que si yo estoy predicando, tengo que saber que ese camino por el cual yo quiero que los demás transcurran, yo también lo he transitado. Por lo tanto, el mensaje que uno entrega siempre es para nosotros también. Nunca es solo para la audiencia y no para nosotros. El mensaje que uno comparte primeramente es para nosotros, porque Dios nos ilumina a través del Espíritu Santo cuando estudiamos la palabra, cuando escarbamos el texto correctamente y con ayudas externas, diccionario, concordancia, comentario bíblico, la opinión de teólogos sobre un pasaje o tema a tratar. Y luego de eso, evidentemente, uno tiene que llegar a la conclusión de que Dios es quien está guiándonos a compartir el mensaje y la palabra del Señor. Cuando uno va a compartir un sermón, siempre se debe tener claro qué es lo que queremos exponer y compartir. A veces hay predicadores que culpan al Espíritu Santo de una mala preparación. Siempre recuerdo, y esto yo era pequeño, era adolescente, y un predicador que no lo voy a nombrar porque argentino, relativamente conocido, en este último tiempo no suena mucho, pero se hicieron hartas campañas evangelísticas con él en Osorno, le hablo más de 20 años atrás, pero cada vez, y esto sin exagerar, cada vez que él predicaba, pero era todas las veces, y yo lo habré escuchado unas 15 veces predicar en la iglesia, en otras iglesias donde él predicó, y Dios lo usaba de forma muy linda, pero él siempre cuando se subía decía que el Señor le cambió el mensaje. Y se lo cambió ahí en la adoración, en el momento del culto. Siempre el Señor le cambió el mensaje. Entonces ya eso, yo inclusive sin ser un avesado predicador, estaba recién incursionando en esa área. Yo decía, pero eso no está bien. Se supone que uno tiene que prepararse con anticipación para predicar la palabra del Señor. Uno tiene que saber lo que va a exponer, ¿no? Que puede ocurrir en alguna ocasión que mientras estamos adorando al Señor, pero esto no se va a dar todas las veces, que el Señor nos guíe a predicar, pero un mensaje que ya hemos predicado seguramente, que ya hemos estudiado, que ya hemos compartido y que dominamos. Pero yo consideraba, sin tener mucha experiencia, prácticamente nada de experiencia en lo que es la predicación, que no estaba bien lo que hacía ese predicador. Porque pretender predicar sin haber estudiado, cosa que, ojo, hacen muchos predicadores, o haber hecho una preparación relativamente escasa o pobre, no solo es una falta de respeto a los oyentes,
o al pastor que me invita, o si yo soy parte de la iglesia, al pastor que me asigna la responsabilidad y en el plan de trabajo, sino que sobre todo es una falta de reverencia contra Dios, porque estamos predicando la palabra de Dios. Entonces, si yo no me preparo, si yo no lo tomo con dedicación, realmente los resultados personalmente como para los demás van a ser desastrosos. Lo que no es la predicación, pastora, lo que no es la predicación. Parte de este taller trata justamente lo que es la predicación, pero también lo que no es la predicación. Y lo que no es la predicación, hay bastante más argumentos de lo que yo he podido insertar allí, de lo que me permitió el Power en realidad. Pero hay más. En primer lugar, la predicación no es un comentario bíblico. No es un comentario bíblico, en el sentido de que no se puede detallar palabra por palabra. Es cierto que cuando uno comparte una enseñanza, uno puede ir texto a texto compartiendo la perspectiva bíblica, pero a la hora de predicar, generalmente no es un comentario bíblico. En ese contexto también tenemos que decir lo siguiente, que en algún tipo de sermón hay que usar un lenguaje que sea más acorde con los oyentes, con la audiencia que me está oyendo. Si uno va a predicar, por ejemplo, a los hermanos en una zona rural, evidentemente uno no puede usar un lenguaje académico. Uno tiene que tener un lenguaje que sea adecuado para cada ocasión donde el Señor nos permita predicar. Entonces, lo que no es la predicación no es un comentario bíblico. En segundo lugar, la predicación es exégesis y no eisegesis. Yo no sé si habían escuchado esa palabra eisegesis. Y eisegesis, usted lo busca en cualquier diccionario, aún en Wikipedia. Eisegesis, a diferencia de exégesis, que es sacar de, la eisegesis es al texto colocarle y añadirle ideas subjetivas, ideas nuestras para fortalecer el argumento que yo quiero compartir. Entonces, la eisegesis es ponerle de mi cosecha, en otras palabras. Eso sería la eisegesis. Muy distinto a la exégesis, que es decir lo que el texto dice y no decir lo que yo creo que dice el texto. Entonces, no tenemos nosotros permitido como predicadores agregar nuestras ideas a las Sagradas Escrituras, sino tenemos que extraer todo lo que ella nos dice. Y en casos muy específicos, como cuando uno, por ejemplo, quisiera dar una opinión personal sobre lo que está predicando, uno tiene que destacarlo, uno tiene que mencionarlo a la audiencia, decir esto que voy a compartir es mi opinión, es mi opinión personal. Y fíjese que el apóstol Pablo, yo no sé si alguien me puede ayudar con esta lectura, 1 Corintios capítulo 7 verso 12, si alguien lo lee con voz fuerte, porque Pablo hace esto en una ocasión, justamente, 1 Corintios 7 verso 12. El primero que lo encuentre lo puede leer nomás con voz fuerte. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. No la abandone. Amén. Gracias, mi querido hermano. Efectivamente, ahí está Pablo hablando. Y realmente él está hablando, porque él dice, no, aquí, en este punto, hablo yo, dice, no el Señor. No el Señor. Si alguno tiene una mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con ella, no la abandone. Está destacando. Entonces es importante que como predicadores nosotros destaquemos cuando es nuestra apreciación personal, nuestra opinión personal de lo que está ocurriendo o de lo que yo creo que pudiera decir el texto, aunque no lo tengo tan claro.
Entonces uno tiene que destacarlo de forma clara. La predicación, otra consideración, no es una oportunidad para decir lo que yo pienso sobre la administración de la iglesia, por ejemplo, o sobre la programación de la iglesia. La predicación no cumple ese propósito de que el predicador o la predicadora, a la hora de presentar el sermón, comience a hablar aspectos de organizativos, aspectos programáticos. No, tiene que compartir el contenido de la palabra del Señor, porque aparte de ser una mala educación, esas cosas se tienen que tratar no en un mensaje, sino en las reuniones que uno tiene, sesiones administrativas, revistas y las distintas actividades que son propias para que cada hermano exprese su opinión sobre aspectos, como les digo, de administración o de la programación de la iglesia. Porque generalmente cuando uno escucha hermanos y hermanas que hablan de la administración de la iglesia, hacen un uso de un texto bíblico, generalmente mal usándolo, y lo hacen para criticar generalmente a los líderes que están en las responsabilidades de la iglesia. Entonces uno tiene que tener cuidado de que cuando uno predica, uno no exponga ese tipo de temáticas a la hora de presentar el sermón. Y por último, al menos lo que yo consideré, es que la predicación tampoco es una oportunidad para decir cosas o comentarios contra algún creyente, algún hermano, y menos contra el pastor. Pero eso pasa, sí, en mis cortos 25 años, no, 38 años que el Señor me ha dado, puedo decirles que eso uno tristemente lo ha tenido que oír en ocasiones. Y aquí, en este punto, es lo que se conoce como tirar palos. La predicación no es la oportunidad para tomar el garrote y darle a la congregación o a alguien específico con el propósito de que la persona pueda cambiar. Puede que el predicador tenga la mejor intención del mundo, pero no es el momento, la predicación del evangelio y el mensaje bíblico, para lanzar una indirecta, como tenemos ahí la imagen, o tirar un palo a algún creyente. Si usted quiere ayudar a alguien, o si usted quiere decirle algo a alguna persona específica, eso se hace de forma personal, o eso se hace también con algún líder, con el pastor, de tal forma que él pueda mediar y ayudar en alguna situación tal vez de relación. Pero la predicación no es nada de lo que está ahí. No es ni un comentario bíblico, no es una eisegesis, que es poner mis ideas al texto, no es una oportunidad para hablar lo que yo quiera de la administración de la iglesia o de la programación de la iglesia, y tampoco es una oportunidad para tirar indirectas a la congregación, a los líderes o a alguien específico. Pero aquí, en este punto, y quédese nomás con eso en mente, quiero hacer una nota. Porque es importante destacar que si bien la responsabilidad pastoral de nosotros, los pastores, es conocer los problemas de la congregación, las realidades de muchos hermanos y hermanas y de los líderes de la iglesia, Dios le da al pastor y además le demanda, o al equipo pastoral, que predique mensajes que ayuden justamente a las necesidades de la congregación. Y siempre en ese punto el pastor, no cabe duda, que va a ser imparcial y que no va a revelar problemas puntuales de la vida de algún creyente específico, sino que con sabiduría va a compartir lo que el Señor le está mostrando como en su responsabilidad pastoral. Pero los demás predicadores, los demás creyentes de la iglesia, no deben usar comentarios dirigidos a la congregación o abordar situaciones en la que él mismo o ella misma
pudo haber estado involucrado directa o indirectamente. Por ejemplo, si algún creyente, predicador o predicadora, supo que por ahí alguien estuvo hablando mal de él, o se enteró de que en la reunión administrativa ahí alguien le tiró un dardo, cuando le toque predicar, no va a predicar sobre el chisme ni sobre la lengua, porque evidentemente va a estar prejuiciado con un tema que le afectó de forma directa o indirectamente. Entonces hay que tener esos resguardos que nunca está de más a la hora de poder preparar nuestro sermón. No sé si hay alguna consideración, algún aporte hasta aquí, lo que llevamos de la temática. ¿Se está entendiendo lo que estamos compartiendo? ¿Sí? Correcto. La siguiente, pastora. La predicación, tenemos que decir en igual manera que es tanto divina y humana. La predicación es divina y humana. Y podemos señalar con total fuerza que la predicación cristiana es palabra de Dios porque expone la revelación del mensaje del Evangelio por medio de las Sagradas Escrituras. Por lo cual, la predicación cristiana es palabra de Dios siempre y cuando dé testimonio de Jesucristo. Una predicación que no presente a Jesús no es una predicación cristiana. La predicación cristiana es palabra de Dios siempre y cuando presente al Logos, la palabra viva, que es Jesucristo. Y ahí, como tenemos en la pantalla, esto es importante para el taller, este punto que vamos a tener posteriormente. Hay que señalar que la predicación es divina y humana a la vez. Esta viene de Dios a través de hombres y mujeres para que la puedan compartir a las demás personas, a la membresía o a un auditorio mixto, creyentes y no creyentes. Esta dicotomía divina y humana está presente a lo largo de toda la narrativa bíblica. Dios, por medio de instrumentos humanos, entró en el pasado, entra hoy en contacto con las personas, con las criaturas racionales. Entonces, Dios siempre se ha valido del elemento humano para transmitir su revelación al hombre y a la mujer. Por ejemplo, si nosotros vemos en el Decálogo, en los 10 mandamientos, los 10 mandamientos fueron divinos en su contenido, fueron divinos en su procedencia. Dios los entregó, fueron dictaminados por Dios. De hecho, los primeros 10 mandamientos que posteriormente rompe Moisés cuando ve el becerro de oro que habían construido los israelitas, dice que el Señor lo escribió con su dedo. Pero esos 10 mandamientos llegaron al pueblo a través de Moisés, a través del elemento humano. La palabra de Dios llega al pueblo a través del elemento humano. Y esto también se aprecia en lo que es el ministerio sacerdotal. El ministerio sacerdotal es una hermosa ilustración para comprender esta verdad bíblica. El sumo sacerdote se constituía en el representante de los hombres ante Dios, pero también en el representante de Dios ante los hombres. Y la palabra sacerdote, en la etimología latina, en el latín, se lee, y no lo tengo ahí, pero se lee pontifex con X al final, pontifex, cuyo significado es constructor de puentes, sacerdote en latín, pontifex, constructor de puentes. En ese sentido, el sacerdote tenía como función servir como puente entre Dios y los hombres. Por eso decimos que la predicación es divina y humana. Y la Biblia, que es la palabra del Señor, fue escrita
por hombres común y corrientes como nosotros, que usaron su propio vocabulario, que usaron su propio estilo literario para poder insertar las palabras del Señor. Ahora, por eso nosotros tenemos que esperar que ese mismo Dios que un día le habló audiblemente a Adán, que le habló a Eva también, a su compañera, que le habló a su hijo Caín, que le habló posteriormente a Noé, luego a Abraham, luego a Jacob, luego a Isaac. Posteriormente ese Dios le habla a los profetas, le habla a Jeremías, a Isaías. Ese mismo Dios que se reveló y le habló a estos hombres y mujeres del Señor, continúa hoy hablando por medio de la predicación de la palabra del Señor. Y ese es un gran privilegio para todos los que estamos en este lugar. Sea usted varón o sea usted mujer, ser predicador, ser predicadora de la palabra de Dios es una responsabilidad maravillosa, porque es un complemento divino humano. El Señor nos da el privilegio de exponer la palabra del Señor con sencillez, pero a la vez con profundidad, pero sin desconectarnos de la problemática humana y de la necesidad de las personas. Y yo quisiera compartir sobre la definición de lo que es la predicación, y quisiera que mientras vamos de alguna forma observando estas dos definiciones de la predicación de dos teólogos bastante connotados, usted pudiera en su mente ir elaborando su propia definición de lo que es la predicación. Orlando Costas, que es un teólogo que ya descansa en los brazos del Señor, Orlando Costas, pastora, si podemos, está mi hija ahí controlando. Orlando Costas, él define la predicación de la siguiente manera. Orlando Costas dice lo siguiente: de igual manera, la predicación recibe su autoridad de parte de Dios. Esa autoridad se desprende del hecho de que es un mensaje que está arraigado en lo que Dios ha dicho. Aún más, es un hecho, dice él, que la autoridad inherente de la predicación es el resultado de la presencia misma de Dios en el acto de la predicación. La predicación es autoritaria porque el que predica no es el hombre, o la mujer en este caso, sino Dios a través del predicador. De modo que la palabra predicada viene a ser verdaderamente palabra de Dios. Interesante esta definición de Orlando Costas que él hace sobre lo que es la predicación. Y bueno, él dice hartas cosas ahí, es difícil que uno pueda capturarlo todo así leyendo toda esa declaración, pero vamos a tratar de ir desglosando esta definición de forma que podamos ir entendiendo el pensamiento teológico de Costas, de este teólogo. Pastora, el siguiente, por favor. Lo primero que dice Costas en su declaración: la autoridad de la predicación, dice él, es de parte de Dios. La autoridad de la predicación es de parte de Dios. Lo que distingue la predicación cristiana de cualquier discurso, sea filosófico, científico, político, porque oradores no solo teológicos ni bíblicos, hay muy buenos oradores en el ámbito secular, pero lo que distingue la predicación cristiana de cualquier otro discurso es justamente esta realidad con la que comienza Costas definiendo lo que es la predicación. El predicador no se apoya solamente en sus argumentos persuasivos para persuadir a la audiencia. Tampoco se apoya en sus argumentos lógicos o en su buena retórica, su buena dicción, para dar autoridad a su mensaje. La autoridad no tiene nada que ver con eso que hemos mencionado. Más bien, expone el mensaje respaldado
por la autoridad que el Señor le ha entregado. Y eso es clave. El predicador expone el mensaje con la autoridad que Dios le ha dado. La predicación, como tenemos ahí, la predicación sin autoridad divina no tiene propósito. Es un simple discurso vacío o un ejercicio homilético carente de cualquier respaldo divino. ¿Cuántos están de acuerdo con esa declaración? Sí, porque de lo contrario solamente sería necesario tener claridad de que mientras más profundizo en el texto y me esfuerzo en encontrar el significado correcto, pero desconozco la autoridad de Dios a la hora de poder predicar el sermón, ahí hay un desequilibrio que es necesario considerar. Esta autoridad no se recibe solo por la disciplina homilética. La misma tiene que venir directamente de Dios. Esa misma autoridad por la cual el Señor le entrega una palabra a los profetas, a quienes vivieron en el exilio o en la misma cautividad, y el Señor les entregaba una palabra poderosa, luego los apóstoles. Ese mismo Dios hoy, a través del Espíritu Santo, nos da la autoridad para predicar la palabra del Señor. Los predicadores que han sido usados y han comenzado y han hecho mover, o sea, el Espíritu Santo lo ha hecho, pero los ha usado a esos vasos que se han colocado en las manos del Señor, justamente han sido aquellos que han ministrado en la autoridad del Señor. Como predicadores tenemos que predicar en la autoridad de Dios. En segundo lugar, siguiendo este pensamiento de Costas, él señala sobre la autoridad. Él dice, esa autoridad se desprende del hecho de que es un mensaje que está arraigado en lo que Dios ha dicho. Predicar no es otra cosa sino dar un mensaje de parte de Dios. Eso es predicar, es dar un mensaje de parte de Dios. Por lo menos eso es lo que se espera de un predicador, que no entregue su mensaje, que no se predique de sí mismo solamente o sus experiencias, sino que pueda predicar de parte de Dios la palabra del Señor. El predicador es un mensajero con la tarea de dar a otros el mensaje que el Señor le ha entregado. El mayor peligro, como tenemos ahí en la pantalla, el mayor peligro y la peor presunción es, en este punto, entregar nuestro mensaje y no el mensaje de Dios. Cuando el mensajero se predica a sí mismo, por ejemplo, o cuando habla más de sus hechos, sus victorias, antes que los hechos y las victorias de Dios, corre el grave peligro de predicar un evangelio o un mensaje diferente. Entonces, para que el mensaje sea realmente un mensaje de Dios, tenemos que predicar en la autoridad, como dice él, de que este mensaje está arraigado en lo que Dios ha dicho, en lo que Él ha declarado. No nos podemos desprender de esa realidad. Podemos nosotros, como buenos predicadores, tener un conocimiento teológico, como acá estamos utilizando estas definiciones de estos teólogos avesados, pero no podemos siempre nosotros basar nuestra predicación en estas visiones y perspectivas teológicas que son muy, muy buenas y muy recomendables. Hay predicadores que solamente basan su teología o su mensaje apoyándose en la teología de Barth, en la teología de Lutero, de Calvino, de Wesley. Nosotros somos de la iglesia wesleyana, y de muchos otros teólogos que han marcado con su testimonio y con su forma de predicar la palabra del Señor. No obstante, la autoridad máxima de un predicador del Evangelio no es la escuela filosófica o la mejor escuela de los grandes teólogos,
sino que la palabra del Señor, la autoridad del mensajero cristiano, está respaldada en lo que Dios ha dicho, sin desmerecer lo que evidentemente dicen teólogos avesados, hombres de Dios y mujeres de Dios que han hecho teología y de lo cual nosotros, como lo estamos haciendo ahora con estas definiciones, tenemos que considerarla porque eso hace bien, pero nuestra autoridad a la hora de predicar está basada en lo que Dios ha dicho. La palabra escrita es voz de Dios y no es voz de hombre. En tercer lugar, esta frase de Costas nos muestra de que el predicador o la predicadora, hay que colocar también el sentido femenino de esta frase, es el medio, es un medio. Y el que predica, dice en esta larga frase, no es el predicador, sino Dios a través del predicador. Y claro, suena distinto. No es el predicador, sino es Dios a través del predicador. En una ocasión, al conocido teólogo Juan Bunyan, escritor del libro famoso El progreso del peregrino, a él se le dijo, cuando había predicado justamente un sermón, alguien lo felicitó y le dijo: usted ha predicado un buen sermón, como muchos de nosotros en alguna ocasión nos han dicho, ha predicado un buen sermón. Sin embargo, él le responde con una respuesta bastante insólita o inédita. Le dice: el diablo ya me lo dijo mientras estaba bajando del púlpito. Claro, porque a veces lo que queremos es justamente ese reconocimiento. Y nos olvidamos que solo somos el medio. Solo somos el instrumento que por misericordia el Señor usa para llevar el mensaje, su mensaje. Hay muchos predicadores, y en esto, si esa ha sido nuestra realidad, bueno, eso con la ayuda del Señor tenemos que superarlo, pero hay muchos predicadores que después de una predicación regresan a sus hogares frustrados y regresan desanimados. No hubo ninguna amén, nadie confirmó el mensaje. Otros se frustran porque de alguna forma esperaban diferentes resultados. Habían pecadores, el mensaje fue evangelístico y los pecadores no aceptaron la invitación de poder hacer de Jesús su Señor y Salvador. Tal vez el predicador predicó sobre la sanidad divina. Habían enfermos, pero hicieron caso omiso a la invitación de orar por los enfermos para recibir sanidad. O tal vez simplemente predicaron y nadie los felicitó luego del servicio, una vez que predicaron. Entonces, uno tiene que tener cuidado de eso, pero eso pasa más común de lo que parece. El predicador tiene que recordar que el mensaje es de Dios. Por lo tanto, como muy bien dice ahí en la pantalla, los resultados de la predicación le pertenecen a Él, no a nosotros. Hoy día hay toda una psicología, y yo me resisto a eso, a pesar de que también como evangelista uno invita a los pecadores a convertirse. En ocasiones, aunque no lo hago siempre, oro también por los enfermos. Pero hoy por hoy, y hace ya un tiempo, hay toda una psicología de altares llenos por la habilidad del predicador, por la habilidad de la predicadora, ¿no es cierto? De tener mucha gente luego del mensaje con tal de ministrarlos. Pero cuando se usa psicología humana y se manipula y no se permite que sea el Espíritu Santo quien toque la vida de las personas, ahí estamos confiando no en el resultado del Señor, sino en nuestros resultados. Hace poco tuve una experiencia con un evangelista que no es chileno, sino es centroamericano, y él tenía un buen mensaje, pero él fallaba en el llamado. Y predicó en un gimnasio, y yo estuve allí y lo hizo las 2 noches, porque la primera noche yo solamente pude ir. Y claro, habían pecadores oyentes, gente que no era parte de una iglesia, y lo que él hacía
era dejar el púlpito en el gimnasio, en el escenario, y ir a buscarlos. Y los obligaba a pasar. De hecho, estaba el pastor Carlos, mi padre, estaba quemado, estaba molesto porque era una actividad, se supone, de los pastores, de la unión de pastores, y él era el predicador. Pero tenía esa mala práctica y finalmente las personas, claro, casi el 90% pasó al llamado, pero obligados. Estaban descolocados. Y yo le aseguro que muchas de esas personas no van a regresar nunca más a una iglesia. Entonces uno tiene que tener cuidado de no utilizar recursos nuestros con tal de lograr ciertos resultados a la hora de predicar un sermón. Uno tiene que predicar el mensaje. Si uno como predicador predica un mensaje evangelístico, hace un llamado, alguien responde o nadie responde, bueno, uno, como dijo Jesús, la parábola del sembrador, uno siembra en distintos terrenos. Algunos son tierra fértil, pero solo algunos. Otros son pedregales, otros son como en el camino, otros entre espinos. Solo el que es tierra fértil, esa palabra va a germinar y va a producir fruto. O sea, el resultado finalmente le pertenece al Señor. Que Dios nos ayude para que siempre como predicadores controlemos nuestro ego. Porque el ego del predicador y de la predicadora es lo que más a veces quiere florecer. De un buen discurso, de una hermosa administración, de algo que hizo obviamente vibrar el corazón de los oyentes. Yo no puedo transformar eso en algo que me perjudique a mí, sino siempre debo, Señor, la gloria es para ti y yo quiero cada día seguir con un corazón humilde aprendiendo de ti, porque solo soy un medio. En cuarto lugar, pastora, la siguiente es el propósito, para ir avanzando, es que la palabra predicada y la palabra de Dios sean lo mismo. Y Costas afirma lo siguiente: de modo que la palabra predicada viene a ser verdaderamente palabra de Dios. El predicador muchas veces está sin el conocimiento natural de lo que Dios está diciendo o está haciendo en el corazón de los oyentes, porque no lo puede calcular y no lo puede dimensionar. Pero Dios está trabajando. Evidentemente hay predicadores que lo perciben y algunos tienen el don de ciencia, de discernimiento, donde pueden ver cómo Dios está trabajando en el corazón de alguien en particular. Pero de alguna manera, como tenemos allí en la pantalla, en el evento de la predicación, mucho de lo que expresa el predicador es verdaderamente palabra de Dios. Es palabra de Dios. Es decir, Dios habla directamente usando la voz del predicador o de la predicadora. Hasta ahí llegamos a la definición de Orlando Costas, que es bastante interesante. La hemos tratado de desglosar lo máximo posible, pero es interesante su definición sobre lo que es la predicación. Pastora, veamos ahora, para luego ya entrar al taller, lo que es la predicación en cuanto a la definición de otro tremendo teólogo, escritor de libros, José Martínez. Lo mejor de él es el apellido Martínez. Dice que los Martínez son buenos. José Martínez. Sí. Él dice lo siguiente, es una frase más corta. Él dice: es la comunicación, la predicación es la comunicación en forma de discurso oral del mensaje divino depositado en las Sagradas Escrituras con el poder del Espíritu Santo y a través de una persona idónea, a fin de suplir las necesidades espirituales de un auditorio. Entonces, lo primero que considera José Martínez, lo primero que dice, considera la predicación como comunicación en forma de discurso oral. Considera la predicación en forma de discurso oral.
Sí, no sé si tenemos la... Ahí está. La siguiente... Sí. Entonces, Martínez considera la predicación como comunicación en forma de discurso oral. Cuando un predicador está ante una audiencia visible, porque yo puedo preparar un mensaje, ¿no es cierto?, y predicarlo. Hoy día nosotros en nuestro instituto que tenemos como iglesia usamos una plataforma que se llama Zoom, con Z. Y ahí grabamos las clases y en ocasiones yo tengo gente presencial, pero en ocasiones no tengo nadie que me está viendo, pero yo sé que luego me van a ver, pero se las mando la clase grabada, con el mensaje y el estudio grabado. Pero cuando uno está ante una audiencia que es visible e inmediata, es muy imprescindible comunicar efectivamente el mensaje de una forma fluida y natural. Debido a que la predicación, como tenemos ahí, es comunicación, la predicación es comunicación, entre otras cosas, todo predicador tiene que conocer ciertas técnicas de comunicación, ciertas técnicas para comunicar. La comunicación es tanto natural, donde se emplea el sentido de la voz, la personalidad, pero también es mecánica, en el sentido de que la comunicación también requiere de esto, de equipo de sonido, de una buena puesta en escena, de un lugar ordenado, de un escenario, cosa de transmitirlo de una forma clara. Y las técnicas de la comunicación, aquí pueden haber muy buenos comunicadores sin duda, son variadas. Va en la forma para hablar. Muchas veces a nosotros los chilenos, sobre todo cuando uno está con extranjeros, está en otro país y le toca predicar, muy buen mensaje, pero muy rápido. Sí, sí. Y el chileno habla muy rápido, y nosotros no entendemos. De hecho, generalmente no terminamos las palabras, a veces las frases medias cortadas, pero es así como nos entendemos nosotros los chilenos. Pero uno pensando en un auditorio hoy día, sobre todo con la migración, más diverso y más amplio, uno tiene que tratar, a mí me cuesta hacer pausas cuando predico. De hecho, ni para tomar un vaso de agua, yo trato de predicar rápido, pero es muy bueno tratar de ir más despacio, ¿no es cierto? Y hablar con claridad, no gritar. Yo le decía a un hermano que lo estoy discipulando allá, está bien tu mensaje, pero la forma, le decía, tú no grites, no hagas esto, porque y le pegaba la Biblia, la palabra de Dios dice, y gritaba ahí, y nos asustaba a todos los que estábamos escuchando. Entonces yo le decía, la forma de comunicar es muy importante, porque lo que tú estás diciendo puede que esté muy bien, pero cómo lo estás haciendo, una que cae mal, la forma, inmediatamente la gente se queda con eso y no se queda con el contenido. Entonces es muy importante cómo nosotros comunicamos. Entonces, muy bien dice aquí Martínez, considera la predicación como una comunicación, porque eso es en forma oral. En segundo lugar, pastora, la segunda apreciación, él ve la predicación como la comunicación oral del mensaje divino depositado en la Sagrada Escritura. Por lo tanto, entendemos, y ya lo hemos dicho, que la predicación es bibliocéntrica. La predicación tiene que estar sujeta a lo que Dios ha dicho, a la palabra de Dios. La Biblia no solo le da contenido, no solo le da simetría a nuestra predicación, sino que le da, y ya lo dijo Costas también, le da autoridad. Es en la Biblia donde se basa el predicador para exponer el Evangelio, o el mensaje, la temática doctrinal que va a compartir. Aunque, ojo, un sermón para ser bíblico no tiene necesariamente que estar basado en la interpretación de un pasaje exclusivo o particular de la Biblia, sino en el contenido de la revelación bíblica. Entonces, quizá no hay un pasaje en sí particular que se trabaje,
pero sí está el contenido de toda la revelación que no se puede sustraer del pensamiento del predicador. Pero aún empleando ese sentido, siempre el predicador tiene que saber llegar al significado de los textos que considere. Muchos sermones no pasan de ser una ensalada homilética o un sancocho homilético, como una pichanga de esas que tienen distintas cosas que no son muy saludables, pero a mí me encantan las pichangas, lo reconozco, pero no hace muy bien. Generalmente esos mensajes gustan, pero no son muy saludables a la larga cuando uno siempre se sirve ese mismo menú. Lo que hace muchas veces este tipo de predicadores que no se esfuerza en ir al texto y darle la interpretación correcta, es que ata cabos con versículos, saca un versículo, luego va a otro versículo, y va de un lugar a otro como Tarzán en la selva, usando los versículos como lianas espirituales, pero no logra profundizar en esos textos. Y finalmente, ¿qué pasa? La audiencia queda completamente desencajada, no entendió nada lo que estaba diciendo, porque cuando uno utiliza muchos textos bíblicos, también es un problema cuando no se sabe lo que está diciendo realmente ese texto bíblico para su audiencia original, sobre todo. Es mejor siempre, y esto lo recomiendan la mayoría de los predicadores y los teólogos, es que el predicador invite a sus oyentes a entrar por la puerta de la revelación de un texto bíblico o de una porción bíblica y no se asome a muchas ventanas, ¿no es cierto?, de la gran revelación de las Sagradas Escrituras. Los textos bíblicos no tienen que ser extraídos como con un bisturí espiritual para luego poner sobre ellos un significado que tal vez no sea el correcto, no sea el adecuado. Un buen predicador debe saber sujetarse al texto sin poder tomar una apreciación equivocada de lo que dice la palabra del Señor. ¿Entendemos ese punto? Bien. En tercer lugar, ya para ir avanzando, ahí está. Otro elemento de la definición que se está analizando de José Martínez es con el poder del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo. Predicar sin la ayuda del Espíritu Santo es confiar solo en mi capacidad como orador, en mi estudio homilético, solamente en mi talento, en mis dones y en mis habilidades. Es como querer, como dice ahí, apagar el fuego con agua. El poder del Espíritu Santo lo adquirirá el predicador, ¿dónde? En su recinto privado, en su dormitorio, en su oficina si la tiene, ahí donde nadie más lo ve, donde está en intimidad con Dios, en su vida devocional, donde abre la Escritura, donde se arrodilla, donde busca el rostro del Señor para que el Señor le dé iluminación para comprender el texto bíblico y también use su vida para presentar el sermón. El secreto de la vida, el poder que observamos en los grandes hombres de Dios en la historia de la iglesia, en los apóstoles, en el libro de los Hechos, en Pedro, por ejemplo, en Juan, en todos esos hombres del Señor y mujeres de Dios, era que ellos dependían justamente del poder del Espíritu Santo. Con el poder y con ese poder tenían valor para predicar. Y dice que las señales le seguían, los prodigios le seguían, porque el Espíritu Santo respaldaba el mensaje que ellos predicaban. Había intimidad con Dios. En cuarto lugar, Martínez señala, y él ve la predicación como un mensaje divino, dice, a través de una persona idónea. A través de una persona idónea. Eso quiere decir, al entender esta frase, que la predicación, o el púlpito en este caso, no debe ser usado por hombres y mujeres que no han nacido de nuevo. No debe ser usado por personas que no tienen un real compromiso con Dios.
y que tampoco han recibido el llamamiento de la predicación. Aquí yo veo una cantidad hermosa de hombres y mujeres y algunos que conozco y que son predicadores y líderes por un buen tiempo. Es hermoso tener este número de personas que predican la palabra del Señor. El ministerio el ministerio de la predicación no es una profesión en el sentido estricto de la palabra. Es una vocación divina, es un llamamiento divino. No es el hombre, no es la mujer quien opta por ser un predicador o una predicadora. Es Dios quien lo llama al ministerio de la palabra, a la responsabilidad de predicar la palabra del Señor. Es Dios quien hace eso. No es el hombre quien busca eso, es Dios quien utiliza y busca y llama al hombre. Es cierto que muchas congregaciones en la cual yo estoy, quizás congregaciones hermanas, la misma realidad de la congregación quizás de la Alianza, históricamente, las pentecostales, todas las iglesias, podemos decir que en algún momento han fallado en buscar los requisitos para el ministerio, porque muchas veces se piensa en la disciplina académica más que en otra cosa. De hecho, yo tengo la bendición y el privilegio, y esto no lo digo por jactarme, aunque el pastor lo sabe. Estoy ya en la etapa final de una maestría que estoy sacando en Estados Unidos, y ya he avanzado bastante. Pero cuando yo postulé a estudiar la maestría en la Universidad Wesley, fue muy difícil que yo quede. A pesar de que yo tengo mis estudios como el pastor en el seminario de la Alianza, que es el seminario teológico más prestigioso de Chile, eso a mí me enorgullece porque de verdad conozco seminarios y es el mejor que hay en Chile. Y allí estudié 4 años. Entonces, a pesar de que tengo el bachiller en teología, todo eso, la universidad requería que yo tenga un grado académico, pero reconocido por el Estado. Eso quiere decir que muchos jóvenes que estaban en mi congregación, mi hermana, y muchos que tal vez, mi esposa es una tremenda predicadora, pero hay muchos que son buenos cristianos, pero no son predicadores. Dios los usa en otras áreas de trabajo en la iglesia. Pero todos ellos tenían un cartón profesional o de instituto bíblico y podían acceder sin ningún obstáculo a la universidad para sacar una maestría en teología. Yo tuve que hacer una vuelta larga, un proceso largo, pedir cartas de recomendación inclusive al presidente de la Alianza, al pastor Felipe Fierro, a varios más, y bueno, finalmente logré que me acepten probando por 3 cursos y luego finalmente ya fui aceptado como alumno íntegro. Pero en ocasiones se ve la parte académica y no se considera el llamado, no se considera lo que el Señor ha hecho, la experiencia también que es válida, ¿eh? No hay que desecharla, porque uno con los años también ministeriales uno va aprendiendo. Yo no puedo decirle que yo cuando comencé a predicar hace 22 años predicaba mejor que ahora. No, uno tiene que ir mejorando. O sea, esa es la idea. Y aprendiendo nuevas cosas y nuevas formas. Entonces, es cierto que hay denominaciones, sobre todo en otros países, donde están llenos de doctores, de reverendos en esto y aquello, pero carecen de ser ministros de corazón. Gracias, esposa. Mi esposa me hizo así, ella me controla. Y ahora sí, estamos por terminar. El quinto lugar, sí, Martínez dice que el predicador ha sido llamado a fin de suplir las necesidades espirituales de un auditorio. Y esto es lo último. El predicador debe tener en mente que el pueblo al cual se le envía a predicar está con algún grado de necesidad espiritual. Entonces, el predicador no predica sobre su denominación, no predica sobre su filiación religiosa, sino predica a Cristo para suplir las necesidades
justamente de la audiencia. Nuestra tarea no es hacer prosélitos en otras denominaciones evangélicas, ni hacer lo que unos hacen, porque había un pastor muy estimado, que yo lo aprecio, tampoco voy a decir quién es ni nada, pero él tiene una mirada teológica distinta a la mía, pero de un asunto que no es tan relevante. Algunos piensan que la salvación se pierde, otros que no se pierde. Él era de los que creía que la salvación no se perdía. Entonces había una diferencia conmigo, pero él cada vez que predicaba, él trataba de convertir a los creyentes a esa perspectiva teológica. Y finalmente ese no es el propósito del mensaje. Uno lo que tiene que hacer es pensar en que al predicar a Cristo yo tengo que suplir las necesidades de la congregación. Muchos fracasos en la predicación se deben al hecho de no tener en mente las necesidades espirituales, las necesidades vivenciales de la audiencia. El evangelio es pregunta y es respuesta. Entonces, en todo ejercicio homilético, el predicador debe tener en mente el corazón del pueblo a quien él ministrará. Y aquí termino con estas preguntas que están aquí en pantalla. Algunas preguntas que tiene que hacerse el predicador son las siguientes. ¿Por qué les quiero hablar de este tema? ¿Para qué les voy a hablar? ¿Será eso lo que Dios desea para ese pueblo o para este pueblo? ¿Cuáles son las necesidades espirituales de quienes me van a escuchar? ¿Hablará Dios a través de mí a su pueblo y al que no es parte del pueblo de Dios? Son preguntas importantes que tenemos que hacernos todos nosotros a la hora de predicar. Y por último, para terminar, he señalado que la predicación es un evento que ocurre en un contexto de adoración cristiana y busca suplir las necesidades de los oyentes, por lo cual las demandas y responsabilidades de todo predicador y predicadora son altas. Quiero decirle que he terminado mi exposición y que estos PowerPoint que he compartido están a su disposición si ustedes lo quieren tener. Están en el computador de la iglesia. Así que si lo consideran necesario y una ayuda, lo pueden llevar también para sus hogares. Bien, hemos terminado, quizás me he pasado un poquito de la hora, no sé a qué hora comencé exactamente, pero ahora viene el taller. Pastora, no sé si había una lámina del taller, la diapositiva del taller. Hay unas instrucciones que vamos a dar porque